Hola niños, ¿cómo están? Bienvenidos a una clase de geografía de cuarto grado. Yo soy la maestra Samira Merino Castel y el día de hoy vamos a ver un tema que seguro te va a encantar. Pero antes vamos a observar la siguiente imagen que está apareciendo en tus pantallas. ¿Sabes qué es? ¿Lo has visto? Exacto, es el volcán Popocatépetl. Pero, hijos, ¿qué pasaría si ese volcán hiciera erupción? Sería un desastre total, ¿verdad? Y nos daría muchísimo miedo. Ese volcán tiene un desastre que en algún momento puede erupcionar. Así que el día de hoy vamos a ver los desastres en México. Para ello, acompáñame a leer el propósito de la segunda imagen que está apareciendo en pantallas. El propósito dice: conocer los desastres de la naturaleza en nuestro México y características de ellos. Entonces, hijos, el día de hoy nuestro propósito es que tú y yo vamos a conocer los desastres y las características. Ahora sí, ¿estás listo? Ve corriendo por tu libreta, tu lapicera, tu libro de texto de geografía de cuarto grado y te espero. Comenzamos con esta divertida clase, pero antes de comenzar nosotros tenemos que saber qué son los desastres en México. Así que vamos a leer la definición que aparece en pantallas. Los desastres naturales son eventos extraordinarios que alteran negativamente la vida natural, social, económica y cultural del lugar donde ocurren. Entonces, estos desastres ocurren en todos lados. Tú puedes observar a tu alrededor y puede en alguna ocasión provocar un desastre natural. Pero hijos, ¿recuerdas o te has de acordar que existen dos tipos de desastres? Vamos a ver la siguiente historieta. Mi amigo Jonathan y mi amigo Vladimir estaban pasando una tarde maravillosa. Ellos empezaron a ver las noticias en la televisión y dicen lo siguiente: ¿escuchaste hoy las noticias? Sí, escuché que habrá un desastre natural hoy. Estoy muy asustado. ¿Sabes cuál tipo de desastre es? No lo sé. Creo que habrá dos, natural y antropogénico. ¿Natural o antropogénico? ¿Qué será? Bien, hijos, observen. Véanme a mí. Estos dos desastres que comenta esta historieta, vamos a verlas el día de hoy. Desastres naturales y desastres antropogénicos. Seguramente los has escuchado. Vamos a ver la siguiente definición que estará en el pizarrón. Los desastres antropogénicos están causados por la actividad humana. La palabra se los dice, están causados por la actividad humana. Y los desastres naturales, la palabra se los dice, son aquellos que son provocados por la naturaleza. Vamos a leer la definición. Desastres naturales, como su nombre lo dice, causados por la naturaleza. Entonces, tenemos dos desastres, desastres antropogénicos y desastres naturales. Estos dos son diferentes. Vamos a ver cuáles son los desastres antropogénicos. En los desastres antropogénicos encontramos lo que son explosiones. Explosiones causadas por fábricas, industrias, entre otros, e incluso también por nosotros. Explosiones. Incendios que son causados por el hombre. Accidentes químicos. Epidemias y, por supuesto, pandemias. Estos son los desastres antropogénicos. Más adelante te voy a explicar uno por uno cuál es su significado de cada uno. Vamos ahora a ver cuáles son los desastres naturales. Y vuelvo a comentar, son causados por la naturaleza. Entonces encontramos lo que son erupciones volcánicas. Seguramente ya te estás acordando de algo parecido o algo que te suena. Ciclones, tornados, sismos y, por supuesto, terremotos.
Entonces, observamos, hijos, que hay desastres antropogénicos y desastres naturales. En la historieta que tú observaste, estaban dos amigos platicando. Entonces, uno de ellos, Vladimir, no sabía que era un desastre antropogénico y un desastre natural. Entonces, tú y yo ya lo observamos. Desastres antropogénicos son causados por el ser humano y desastres naturales son causados por la naturaleza. Ahora bien, maestra Samira, ¿me podría explicar cada uno? Claro que sí. Vamos a observar la siguiente imagen que está apareciendo en tus pantallas y vemos las erupciones volcánicas. Esas erupciones volcánicas son desastres naturales y vamos a leerlo juntos. Las erupciones volcánicas son explosiones o emanaciones de lava, ceniza y gases tóxicos. Se producen por el calentamiento del magma del interior de la Tierra que sale a través de los volcanes. Puede provocar daños irreparables, tales como la pérdida de vidas humanas. Entonces, observamos, hijos, que las erupciones volcánicas son explosiones. Obviamente, ¿de dónde vienen? De los volcanes. Entonces, las erupciones volcánicas es un desastre natural. Pero, maestra, ¿habrá algún acontecimiento que ya pasó o que está pasando de erupciones volcánicas? Efectivamente, hijos, hay erupciones volcánicas. Vamos a leer la siguiente imagen que nos da un dato interesante. Por ejemplo, una erupción volcánica se hizo en el año de 1982, dejando 124 muertos y 1,755 desaparecidos. Entonces observamos, hijos, que hay erupciones volcánicas que ya se hicieron. Este es un ejemplo clarísimo de lo que pasó en el año de 1982. ¿Observaste ese volcán? Está increíble. Imagínate que el volcán Popocatépetl hiciera erupción. Sería algo inimaginable, habría mucho desastre, entre otros. Vamos a ver, hijos, ahora los desastres que han ocurrido en México de acuerdo a los ciclones. Vamos a ver la siguiente imagen que nos da una definición de los ciclones y nos dice que un ciclón es una concentración anormal de nubes que gira en torno a un centro de baja presión atmosférica, cuyos vientos rotan a grandes velocidades. Sus daños principales son por descarga de lluvia, viento, marea y tormenta. Ahora sí, hijos, hay un suceso que ocurrió, pero antes observamos que un ciclón es algo anormal que se genera de viento. Recuerda, hijos, que ciclones y tornados son muy diferentes. Ahorita vamos a ver la definición de tornados. Entonces, este ciclón, pues obviamente también ocurrió un suceso. ¿Quieres saber cuál es? Vamos a ver la siguiente imagen de un ciclón que pasó hace mucho tiempo, en el 2017, que se llamó la tormenta tropical Beatriz, que fue un ciclón destructivo que mató a más de 7 personas en México y dejó derrumbes de árboles y daños materiales. Ahora observamos, hijos, esa imagen. Eso lo causó la tormenta tropical Beatriz en el año de 2017 en México. Recuerden que estamos viendo los desastres en México. Ya vimos el segundo ejemplo que ha pasado y que puede en algún momento también suceder. Vamos con el siguiente, que son tornados. ¿Me estás prestando atención? Vamos con el siguiente, tornados. Lo vamos a colocar en desastres naturales y leemos que un tornado es un fenómeno meteorológico que se caracteriza por presentar una columna de aire en forma de embudo que gira sobre sí misma. Entonces, un tornado, ahora sí, te está diciendo que es una columna de aire que gira sobre sí misma. Ahora, pequeños, ¿cuál es la diferencia entre un ciclón y un tornado? Un tornado es una columna de aire y un ciclón es un
un viento atmosférico que rota a grandes velocidades y su concentración es anormal, que gira y está en una presión atmosférica. Ahora sí, pequeños, ya vimos cuál es el ciclón y cuál es el tornado, ¿verdad? Ya vimos el ejemplo de ciclón, ahora vamos a observar un ejemplo de tornado. Observamos lo que aparece en pantallas y este tornado también se suscitó en México. En el 2015, 14 personas fallecieron y 226 lesionados, así como cerca de 1,000 viviendas con daños y al menos de 110 de ellas con pérdidas totales. Aquí apareció en la ciudad de Acuña, Coahuila. Bien, ahora observamos, hijos, que esto también fue un fenómeno que ocurrió en México en el 2015. Obsérvenme a mí, hijos. Aquí observamos que hay desastres naturales y todos ellos siempre llevan pérdidas, ya sea pérdidas de seres humanos, ya sea pérdidas materiales y dejan un desastre natural. ¿Crees que nosotros lo podamos evitar? Obviamente no. Los desastres naturales no podemos evitarlos. ¿Por qué? Porque vienen de la naturaleza, de nuestra madre naturaleza. Estos desastres no se pueden evitar. Ahora vamos con el siguiente, que son los sismos. Los sismos también es un desastre natural. Vamos a leer la siguiente imagen que aparece en pantallas de lo que son los sismos. Y los sismos son movimientos vibratorios de la superficie terrestre provocadas por perturbaciones en el interior de la Tierra. Hay un choque de placas tectónicas. Ahora, aquí nos está diciendo que un sismo pues está provocado por el choque de placas tectónicas y obviamente también provoca daños graves. Pero también observamos del otro lado la diferencia entre sismos y terremotos, porque los terremotos también tienen desastres naturales, también es un desastre natural. La diferencia entre sismos y terremotos está dada por la intensidad del movimiento y grado de magnitud. Los sismos son movimientos más leves, mientras que los terremotos provocan daños más graves y es percibido con mayor intensidad. Qué interesante ha sido todo esto, lo que hemos visto y lo que hemos leído, ¿verdad? Ahora sí, los terremotos también son desastres naturales. Y aquí nos los dice, ¿qué diferencia hay entre sismo y terremoto? Los sismos son movimientos leves y los terremotos son movimientos más fuertes. Ambos, el sismo y el terremoto, provocan un desastre, daños, lesiones y pérdidas. Ambos provocan tal vez a mayor magnitud. Por ejemplo, los sismos, como son más leves, puede haber nada más algunas grietas en casa, no hay tanta pérdida de seres humanos. Sin embargo, los terremotos, pues sí, ellos sí ocasionan un mayor error, una mayor provocación de desastres en nosotros, porque provoca más pérdidas, más todo. Entonces, vamos a observar, hijos, que tenemos dos partes, desastres naturales y desastres antropogénicos. Ahora, un ejemplo muy fácil y muy que seguramente te vas a acordar del sismo fue el 19 de septiembre de 2017, donde su magnitud fue de 7.1. Esto fue uno de los terremotos que hubo en México y seguramente tú en casita te vas a acordar. También causó una gran devastación en la ciudad y sus alrededores. Murieron 369 personas, se derrumbaron 57 edificios y un número mucho mayor resultó gravemente dañado. Entonces, hijos, observamos este ejemplo que yo les otorgo, que vemos de sismos, de terremotos y que ambos provocan desastres. Ahora sí, ya vimos los desastres naturales y estos son causados a mayor magnitud. Vamos a escribir en nuestra libreta lo siguiente.
Bien, ya observamos, hijos, que los desastres naturales, pues, no podemos evitar que tengamos daños, pérdidas y muertes. ¿Por qué? Porque viene de la naturaleza. Ahora sí, hijos, pasamos ahora a los desastres antropogénicos. Vamos a ver en pantallas lo siguiente. El primer desastre antropogénico que encontramos, pues nos dice que son las explosiones. Las explosiones son incendios provocados por el descuido de las personas, principalmente en el ámbito industrial, en las fábricas, gasolineras, refinerías de petróleo, entre otras. Aquí podemos ver que en cada casa también pueden existir estos riesgos. Por ejemplo, una fuga pequeña de gas en casa, también puede haber algún descuido de algunas zonas que son de alto riesgo y pues provoca explosiones. Las explosiones o incendios pueden tener efectos como asfixia, quemaduras, intoxicaciones, pánico y desorientaciones. Entonces, observamos que las explosiones es un desastre antropogénico. Y vamos a ver un ejemplo de los desastres antropogénicos que son causados por las sustancias tóxicas. Observamos, hijos, la siguiente imagen. Y vemos que los accidentes químicos provocan distintas consecuencias para el ambiente o la salud. Los efectos pueden ser cancerígenos, dermatológicos, inmunológicos, neurológicos y pulmonales. Este tipo de desastres ocurren generalmente en las plantas químicas y otras instalaciones de almacenamiento. Entonces, ahorita vamos con dos desastres antropogénicos: explosiones y accidentes químicos. Y vemos que los accidentes químicos pueden causar muchísimos daños que afecta a nuestro cuerpo. Vamos a observar, hijos, que ahora, por último, vamos a hablar de uno de los desastres antropogénicos que ha impactado en nuestro alrededor, que se conoce como pandemia. La pandemia es un desastre antropogénico porque son causados por el ser humano. Vamos a observar en pantallas, hijos, algunas pandemias que han ocurrido desde 1918 hasta el 2016 y ahorita vamos a hablar de otra pandemia. Encontramos la gripe española que se causó en 1918 a 1920. En esta pandemia murieron 20 a 50 millones de personas que fallecieron. La segunda pandemia es la gripe A, que fue causada o que se provocó en el 2009 y murieron 284 millones de personas y podemos observar que fue una gran población que falleció. La siguiente pandemia que encontramos fue la tuberculosis, que fue en el 2012. El 1.2 millones de personas murieron, fallecieron. Y por último encontramos la ébola, que fue del 2014 al 2016 y hubo 11.323 personas que fallecieron. Impactante, ¿verdad? Esta tabla que observamos, esta línea de tiempo, encontramos que las pandemias pues causan alguna muerte y es causada por el ser humano. Pero ¿qué diferencia hay, maestra Sami, entre pandemias y epidemias? Vamos a observar en el pizarrón, hijos, la diferencia que hay entre pandemias y epidemias. Observamos, hijos, que las pandemias son un brote epidémico que afecta a regiones geográficas extensas. Por ejemplo, varios continentes. Se cataloga como pandemia y tal es el caso del VIH. Y encontramos la definición de epidemia. Y epidemia se produce cuando una enfermedad contagiosa se propaga rápidamente en una población determinada durante un periodo de tiempo concreto. Ahora sí, hijos, observen.
encontramos pandemias y epidemias. Te lo voy a volver a explicar para que lo podamos entender un poquito mejor. Epidemia nos está diciendo que surge una enfermedad contagiosa, pero que la mantienen controlada, no se expande a más gente. Por ejemplo, la gripa, nada más se mantiene a unos cuantos y hasta aquí, ya no se va a expandir. Esa es una epidemia y que las personas de salud pues la tienen controlada. Y las pandemias es un brote que surge de una enfermedad, pero que llega a nivel mundial, es decir, que empieza a reproducirse rápido esa enfermedad y que afecta a millones de personas. Es como lo que observamos en la imagen de pandemias que yo te mostré. Esas pandemias pues nunca fueron controladas. Surgieron en algunas pocas personas y se expandió a nivel mundial, causando millones de muertes. Y las epidemias pues se controlan fácilmente y no se expande a más gente. ¿Entendiste los dos conceptos de pandemia y epidemia? ¿Verdad que está súper sencillo todo este tema? Ahora sí, hijos, ya observamos lo que son pandemias y epidemias. Y una pandemia que causa también es el coronavirus. Y vamos a observar la hojita que estoy colocando y dice que 3.4 millones de personas fallecidas a nivel mundial. Esta cifra se sacó en el año pasado cuando todavía no surgía tantas muertes y observamos que de un tiempo para otro se empezó a propagar más rápido esta pandemia. ¿Verdad que está muy interesante este tema de pandemias y epidemias? Pues estas dos son desastres antropogénicos causadas por los seres humanos, no por la naturaleza. Muchas veces le echamos la culpa que nuestros desastres antropogénicos son causados por la naturaleza, pero no es así, hijos. Son causados por los seres humanos. Ahora, todo este tema a mí me encanta que me estés prestando muchísima atención y que tú y yo estemos aprendiendo juntos. Ahora, para poder concluir esta clase, vamos a hacer un cuadro de doble entrada. Saca tu libreta, hijos, y vamos a escribir como título cuadro de doble entrada. Necesitamos regla, colores, para poder hacer lo siguiente. Vamos a hacer una retroalimentación de lo que estuvimos observando durante la clase del día de hoy. Observamos desastres antropogénicos y observamos desastres naturales. Tenemos dos conceptos que vimos el día de hoy, antropogénicos y naturales. ¿Recuerdas? Vamos a empezar con los antropogénicos. ¿Recuerdas cuáles fueron algunos hechos o sucesos que yo te mencioné? Hagamos memoria. El primero fue explosiones. Explosiones, incendios, accidentes químicos, pandemias y epidemias. Encontramos el día de hoy estos desastres antropogénicos. 5 desastres antropogénicos que vimos tú y yo. Dividimos nuestro cuadro, nuestra tabla. Y ahora hagamos memoria de cuáles fueron los desastres naturales. ¿Te acuerdas de uno? Sismos, tornados, terremotos, ciclones, erupciones volcánicas. Estos 5 son desastres naturales. Y para que tengamos más bonito nuestro cuadro de doble entrada, vemos que los desastres antropogénicos son causados por la actividad humana y los desastres naturales son causados por la naturaleza.
Qué bonito cuadro de doble entrada nos quedó, ¿verdad? Ya vimos cada uno de estos con algunos ejemplos, ya observamos la diferencia de ambos y también abordamos los conceptos de pandemias y epidemias. ¿Verdad que toda esta clase estuvo muy interesante? Pero antes vamos a abrir nuestro libro. Vamos a abrir juntos nuestro libro de geografía. Lo tienes a la mano. Página 170. 170 de nuestro libro de geografía cuarto grado. Vamos a ver qué es lo que nos tiene este libro, qué información nos tiene y vamos a leerlo juntos, ¿te parece? Si sabemos que en la vertiente del Golfo de México los ríos rebalsan sus cauces durante la época de lluvia, entonces es necesario no construir casas cerca de esos ríos y tener planes para actuar rápido en caso de inundaciones. Las inundaciones, hijos, ¿qué son? Son desastres naturales. Y también dice que lo mismo ocurre con los riesgos antropogénicos. Una gasolinera, un oleoducto, una refinería de petróleo, una carretera o una fábrica son lugares que pueden ocasionar accidentes que afectarían una superficie amplia a su alrededor y dañarían a una gran cantidad de personas, animales, plantas y viviendas. Si no es posible evitar la construcción de viviendas cerca de los lugares, de repente hay riesgos. Entonces, debemos estar informados sobre las acciones preventivas para el caso de que ocurra una emergencia. Y luego abajito de nuestro libro nos dice un cuadro azul que marca exploremos y nos pide que analicemos la página 11 y 18 de nuestro atlas y que elaboremos en nuestro cuaderno una tabla de 6 columnas como la que se nos muestra. Y en cada una escribamos el nombre de las entidades que requieren tomar medidas preventivas frente a erupciones volcánicas, terremotos, heladas, sequías, inundaciones y ciclos. Entonces observamos, hijos, que esto que nos está marcando lo vamos a hacer en nuestra libreta. Vamos a investigar cuáles son algunas de las entidades que requieren algún apoyo para poder tomar alguna medida con esto y con esto vamos a concluir la clase de desastres naturales. Entonces, para concluir y hacer una retroalimentación de todo ello, observamos que los desastres naturales son provocados por la naturaleza y los desastres antropogénicos son causados por el ser humano. Me dio muchísimo gusto que me acompañaras en esta clase. Fue una clase fructífera que tú y yo aprendimos. Te mando un fuerte abrazo. Recuerda que los maestros son los pilares de la educación. Me despido, que tengas un excelente día. Tu maestra, Samira Merino.